Gloria sea al Señor. Así que bienvenidos a Catedral de Fe, amados hermanos. El día de hoy tengo el privilegio de compartirle la palabra de Dios. Siéntase usted bienvenido. ¿Cuántos están aquí por primera vez? Gloria a Dios, bienvenida. El día de hoy, ¿ese está bien? Sí, gracias. El día de hoy tengo el privilegio de predicarle la palabra de Dios. Como ustedes saben, en las últimas semanas hemos estado viendo un tema que se llama valores céntricos de Catedral de Fe. ¿Cuántos han escuchado? Donde todos son bienvenidos, donde nadie es perfecto, donde el amor se vive y donde todo es posible. Estos son algunos de los valores que representan a Catedral de Fe. Ok, se los voy a repetir nuevamente. Donde todos son bienvenidos, aquí todos son bienvenidos, amén. Sea donde nadie es perfecto, donde el amor se vive y donde todo es posible, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo moran en este lugar, amén. Así que hace unas semanas nuestro pastor John nos estuvo hablando sobre donde todos son bienvenidos, lo que significa este valor sobre Catedral de Fe. El día de hoy yo tengo el privilegio de predicarle donde nadie es perfecto. Dígale a su vecino, aquí nadie es perfecto. Vamos, dígaselo nuevamente, aquí nadie es perfecto. Así que el día de hoy le voy a hablar sobre donde nadie es perfecto. Pero antes de iniciar con la palabra de Dios, quiero que por favor me acompañe inclinando su rostro, ¿ok? Y cerrando sus ojos, vamos a hacer una pequeña oración por la palabra de Dios. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar reunidos en este día, Señor. Tu palabra dice que donde dos o más se congregan en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Señor, te damos la bienvenida. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que en esta hora nos llenes, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones con tu palabra y con tu presencia, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos recibir, Señor, lo que tú quieres que recibamos en este día, Señor, y podamos cambiar aquello que no te agrade, Señor, y podamos alinearnos a tu voluntad, Padre. Sé tú reinando en nuestras vidas, sé tú, Espíritu Santo de Dios, utilizando mis palabras, mis pensamientos, Señor, para transmitir, Señor, el mensaje, Padre, que tú tienes preparado para nosotros en este día. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Catedral de Fe dijo conmigo, amén, amén y amén. Así que el día de hoy, como les decía, estamos viendo donde nadie es perfecto. ¿Cuántos de los que están aquí con plena seguridad han conocido alguna persona que quizás por error, por inmadurez o cualquier otra circunstancia se ha creído más de lo que quizás es? Vamos, puede levantar su mano con toda sinceridad. ¿Cuántos reconocen ahora, una segunda pregunta, que quizás han visto a esa persona alguna vez en el espejo todas las mañanas cuando se levantan? Amén. Yo creo que todos en algún momento hemos cometido el error de creernos más de lo que somos. ¿Cuántos dicen amén? Y uno de los grandes ejemplos que podemos encontrar en la Biblia sobre personas que cometieron ese error, bíblicamente hablando, fueron nada más y nada menos que los fariseos. ¿Cuántos recuerdan la historia de los fariseos? Fue tan grande y tan grave el error que ellos cometieron que el mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le habló bastante fuerte cuando los confrontaba. Y la razón era porque, número uno, creían conocerla o tener la correcta interpretación de las escrituras. ¿Okay? Y número dos, porque se creían más de lo que eran y al mismo tiempo rechazaban al mismo Jesús. No creían que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Así que mire cuáles son algunas de las palabras que Jesús le dijo a estos sacerdotes. Fueron fuertes. Les dijo: ciegos, hipócritas, serpientes, generación de víboras, ladrones, inmundos. Fueron solo algunas de otras más palabras que Jesús expresó hacia ellos. Y era increíble todo esto que les dijo Jesús a estos sacerdotes por conocer la verdad, pero no ponerla en práctica, y al mismo tiempo hacer creer al pueblo de Dios que sí la ponían en práctica. No sé si me están entendiendo. Amén. Eran mentirosos, ¿verdad? Porque manipulaban a través de las escrituras al pueblo de Dios para hacer lo que las escrituras decían, pero a costa de la
de la falta de información que ellos tenían. Ahora déjeme decirle, ¿quiénes eran esos fariseos? Los fariseos eran esos líderes religiosos de aquel entonces. Ellos estudiaban y se preparaban para ser sacerdotes, para conocer la palabra de Dios, los mandamientos, las leyes y todo aquello que tenía que ver con la palabra de Dios. En otras palabras, conocían la palabra de Dios como la palma de su mano, al derecho y al revés. Solían tener la verdadera interpretación de las Escrituras. Sin embargo, estos sacerdotes tenían algo en común, y es que no eran corruptos porque no obedecían lo que ellos decían que tenían que hacer. Ellos mismos le decían al pueblo que tenían que obedecer las leyes, pero ellos no las llevaban a cabo. No sé si me están entendiendo. Es por eso que a través de ese conocimiento, ¿verdad?, y lo que ellos hacían, Jesús le llamó generación de víboras, hipócritas, ciegos y entre otras cosas más. Veamos por un momento qué fue lo que hicieron mal para no cometer estos mismos errores. Un sacerdote regularmente lo que hacía era autoexaltarse él mismo. Se creían superiores a los demás por conocer las Escrituras, ¿verdad? Por conocer la palabra de Dios. Juzgaban, condenaban, ¿verdad? Criticaban, señalaban y andaban buscando oportunidades para señalar y hacer caer a los demás, como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eran déspotas y entre otras cosas más. Todo esto vino a dar un giro total de la razón por la cual un día Dios permitió que estos sacerdotes guiaran al pueblo de Dios. Así que el día de hoy quiero hablarte algunas verdades, darte algunos consejos, algunos puntos que tanto tú como yo podemos aprender, ¿verdad? Y que nos pueden al mismo tiempo ayudar en nuestra vida cotidiana para no cometer esos mismos errores que cometieron estos fariseos, estos sacerdotes. Amén. Ok, y hay dos razones principales por las cuales nosotros tenemos que aprender esto. Número uno es porque la palabra de Dios claramente lo dice, que todos somos sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos han leído ese pasaje? En otras palabras, el ser sacerdote hoy en día no necesariamente tiene que ver con ir a un instituto bíblico y estudiar para llevar a cabo esto. Eso ayuda realmente, amén. Pero realmente lo que define, de acuerdo a la palabra de Dios, el ser un sacerdote es cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, amén. Es por eso que cada uno de nosotros somos sacerdotes, amén. Y la razón número dos es porque la palabra de Dios, ¿ya está sirviendo? No, perdón. Sí, es porque la palabra de Dios está abierta para todos. Ustedes y yo tenemos acceso a la palabra de Dios. Amén. Ok, todos tenemos acceso a ella. Ok, tenemos tiempo para leerla, tiempo para meditar en la palabra de Dios. Amén. Así que tomando en cuenta estas dos razones, podemos decir y llegar a la conclusión que realmente estamos en la misma posición que estos sacerdotes estaban en aquel tiempo. Así que mi intención en este día es que tanto usted como yo podamos aprender cuáles son algunos de estos errores que ellos cometieron para no cometerlos hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Así que el error número uno que ellos cometieron, ¿verdad?, conociendo las Escrituras, es de que fue no perdonar al pecador. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos leído la historia de Pedro cuando se le acercó al Maestro Jesús y él le dijo: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Y qué le respondió Jesús? 7. Pedro le dijo: 7 veces. Le preguntó, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el maestro? No, Pedro, hasta 7 veces 70. Perdón, ¿cómo lo dijo? 70 veces 7, correctamente. Es decir, que el perdón tendría que ser un estilo de vida, porque Dios sabía de antemano que una persona que no perdona se condena a sí mismo, amén.
vive amargada, vive frustrada, vive encadenada y vive atada. Amén. Así que ese es uno de los primeros errores que estos fariseos cometían. Los fariseos, por ejemplo, sabían cuando alguien pecaba, pero no sabían perdonar al pecador. Es decir, habían estudiado de tal manera de conocer detalladamente cuando una persona pecaba, pero no les habían enseñado a perdonar a este pecador, y eso es para lo que vino Jesús. Amén. Ellos sabían la manera en que se debía exactamente castigar a alguien que había pecado, pero no sabían que también esa persona podía ser perdonada si se arrepentía de corazón. Amén. Porque la palabra de Dios dice que Dios nos desprecia a un corazón contrito y humillado. Amén. Así que lo que yo te quiero aconsejar en este día es que no dejes que lo que tú sabes el día de hoy te afecte el día de mañana. Amén. Lo voy a repetir nuevamente. No dejes que lo que sabes hoy te afecte el día de mañana. Los conocimientos que usted y yo tenemos el día de hoy como hijos e hijas de Dios, ya sea escolares, bíblicos, financieros, matrimoniales, empresariales, etcétera, etcétera, nos pueden servir como un puente hacia alcanzar una meta o un objetivo. Amén. Pero también nos pueden servir como una piedra de tropiezo para quedarnos estancados en miseria y pobreza. Amén. Todo depende del tipo de conocimiento que nosotros adquiramos y para lo que lo ocupemos. Los fariseos, por ejemplo, tenían un conocimiento bueno, que era el conocer la palabra de Dios, pero desafortunadamente lo ocuparon para condenar, para juzgar y maldecir al pueblo que Dios quería redimir. ¿Cuántos en algún momento han conocido una persona que quizás es influyente, como lo fueron estos fariseos? Son líderes, ¿verdad? Tienen alguna influencia importante quizás dentro de una compañía, pero son déspotas, son groseros, ¿verdad? Son de pocos amigos. Amén. Tal era el caso de estos fariseos, que interpretaban la ley, las escrituras, y conocían tal cual como el pueblo se debía de regir, pero eran déspotas, ¿verdad? Y hacían de menos a los pobres. Amén. ¿Me están entendiendo, hermanos? Así que el conocimiento que usted y yo tenemos el día de hoy puede ser de bendición para mí, para usted y para los demás, pero también puede ser de maldición, como en el caso de los fariseos. No sé si me están entendiendo. ¿Okay? El conocimiento que nosotros tenemos el día de hoy puede mejorar nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestro comportamiento, pero también puede afectarlas. Amén. Todo depende para lo que nosotros lo ocupemos. Así que usted y yo podemos tener por ejemplo, el conocimiento de cómo hacer una bomba atómica y matar a millones de personas aquí en este planeta, pero al mismo tiempo podemos tener el conocimiento para quizás un antibiótico y hacer que las personas se curen de alguna enfermedad, ¿verdad? Y poderles salvar la vida a millones de personas. No sé si me están entendiendo. Amén. Todo depende para lo que nosotros lo usemos. Por ejemplo, hay una historia que me gusta mucho, que es la historia del pueblo de Israel en el desierto. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a traer los 10 mandamientos, el conocimiento de cómo el pueblo de Dios se debía de regir en lo que es el desierto, ¿qué hizo? Fue y trajo al pueblo de Dios el conocimiento de cómo ellos podían entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué hizo el pueblo? Lo desechó, lo despreció, y ese conocimiento, más que ser una bendición para ellos, fue una maldición, porque no entraron a la tierra prometida. Amén. Y es increíble porque en la Biblia, tanto usted como yo podemos obtener el conocimiento para vivir una vida en abundancia, una vida rica de bendiciones, una vida en prosperidad, ¿verdad? Matrimonial, espiritual, financiera. Pero es increíble cómo la mayor parte de las personas desechan ese conocimiento. Y hay una parte de las escrituras que dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, es decir, por desechar el conocimiento tan importante que nos puede servir en algún momento de nuestras vidas para salvar un matrimonio,
para salvar nuestro matrimonio, para salvar a nuestros hijos de que se desvíen de los caminos de Dios, para salvar nuestra situación financiera, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el conocimiento es poder solamente cuando usted y yo lo ponemos en práctica. Amén. Mi pregunta hacia ustedes en este día, y también me la hago a mí mismo: ¿qué es lo que usted y yo estamos haciendo con el conocimiento que Dios ha depositado sobre nuestras vidas? ¿Los estamos usando para bendición, para bendecir a los demás, o lo estamos usando para maldición? ¿Estamos siendo una luz para aquellos que están en tinieblas, o estamos siendo una condenación como lo fueron los fariseos en algún momento? Así que dejemos que ese conocimiento que está en nosotros de Dios, ese conocimiento de Dios, sirva como como un puente de bendición para los que no conocen de Dios y para los que necesitan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El segundo error que debemos evitar es que el sentirnos superiores por lo que sabemos o tenemos. Los fariseos, por ejemplo, tenían una posición. Tenían una influencia, interpretación de la ley, tenían un liderazgo, pero cometieron el error de sentirse más por la posición en lo que ellos estaban. No sé si me están entendiendo. Amén. Hay personas que hoy en día se sienten superiores por hacer algo mejor o tener algo mejor. Es decir, el ocupar una posición, el tener influencia, el tener el conocimiento de algo no nos hace ni peor, ni mejor, ni mucho menos superiores que los demás. Amén. Así que déjame decirte que el hacer o tener algo mejor no nos hace superiores. ¿Puede repetirle eso a su vecino? Amén. Porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. La palabra de Dios dice claramente que Él no hace excepción de personas. No importa si somos gordos o flacos, altos o chaparros, negros o blancos, pobres o ricos, todos somos iguales para los ojos de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Desafortunadamente los fariseos no entendieron eso. Por eso Jesús chocó con ellos. Por eso Jesús los condenaba como líderes religiosos del pueblo de Dios, porque se la pasaban ellos señalando, juzgando, criticando y condenando a los demás. Mi pregunta hacia usted en este día: ¿usted piensa que todavía hay religiosos, hay fariseos en estos tiempos? ¿Usted qué opina? Gente que se la pasa señalando, criticando, condenando y juzgando los errores de ellos mismos, de los demás, pero no los de ellos mismos. Amén. Okay. Así que tenemos que tener cuidado, porque hoy en día se nos puede enseñar esa mentalidad farisea, ¿verdad?, que hay en la sociedad. Hay muchas personas que por el coche que manejan quizás se sienten superiores a los demás. Por la ropa o la marca que ellos visten se sienten más que otros. No sé si usted ha conocido a alguien así. Por el lugar donde viven. Pero eso no nos define hoy en día. Lo que nos define es la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Así que la mentalidad farisea se puede obtener. Tenemos que tener cuidado, porque se puede obtener a través de la televisión, se puede obtener a través de las amistades quizás que frecuentamos, se puede tener por quizás nuestros padres, por una mala educación que ellos nos dieron, se puede obtener por el entorno en el cual nos rodeamos todos los días. Se puede obtener por diferentes ideales que hay hoy en día en la sociedad. Así que tenemos que tener cuidado de no tener esa mentalidad farisea. Amén. Dígale a su vecino: tienes que tener cuidado. Amén. El tercer error, el cual debemos de evitar hoy en día, es ir en contra de la voluntad de Dios. Si hay algo que estos fariseos cometieron, por creerse superiores, mejores, tener una posición mejor que muchos en aquellos entonces, era ir en contra de la voluntad de Dios. Ustedes conocen la historia. Ellos se opusieron al Mesías, se opusieron al Hijo de Dios. Lo condenaron, lo criticaron, lo juzgaron, lo escupieron, lo crucificaron. Llegaron a tal grado, amén. Así que no hay error más grande que usted y yo podamos cometer que ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios?, se preguntará para su vida. Bueno, esa es una responsabilidad
que usted y yo personalmente tenemos que leer en la palabra y encontrarlo. Esa es una relación personal que tenemos que hacer. Es por eso que es importante que tanto usted como yo leamos las Escrituras, porque ahí podemos encontrar cuál es la voluntad de Dios hacia nuestras vidas, hacia nuestra relación con Él, hacia nuestros matrimonios, amén, hacia nuestros hijos, hacia nuestro comportamiento, hacia nuestra manera de hablar, de actuar y de pensar. Lo que sí te puedo decir es que la voluntad de Dios es tener una relación personal contigo y conmigo. Eso sí te lo puedo asegurar, porque Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Básicamente lo que está hablando la Escritura es de tener una relación personal con Dios, cada uno de nosotros, amén. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, mira de lejos. Somos humildes cuando reconocemos que necesitamos de Dios, ¿verdad? Para llevar a cabo nuestros proyectos en la vida. Somos humildes cuando nos dejamos guiar por su palabra. Somos humildes, ¿verdad? Cuando reconocemos que si no fuera por Él, hoy usted y yo no estaríamos donde estamos. ¿Cuántos pueden reconocer eso? Amén. Pero también podemos ser altivos cuando no aceptamos el consejo de Dios, ¿verdad? Cuando no queremos una relación personal con nuestro Creador, y también cuando ni siquiera nos tomamos el tiempo de agradecerle por cada una de las bendiciones que Él nos ha dado y ha derramado sobre nuestras vidas. Así que un fariseo es un opositor de Jesús. Es aquel que conoce la palabra, pero no necesariamente la pone en práctica. ¿Ok? Puede pertenecer a una congregación religiosa, pero no necesariamente ser un seguidor genuino de lo que se determina en esa congregación. Es por esa misma razón que Jesús chocó con ellos, ¿verdad? Porque hacían de menos a los pobres y a los pecadores. Mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas 5, del versículo 27 al 32. Dice: después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos publicanos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Damos gracias a Dios porque Él ha tenido misericordia de usted y de mí. Amén. Así que termino con esto y le voy a pedir a los cantantes que suban porque vamos a adorar al Señor por un momento. Amén. El cuarto error que usted y yo debemos evitar a toda costa es no poner en práctica la palabra de Dios, ¿verdad? Los fariseos estudiaron, se prepararon muy bien para conocer e interpretar la ley de Dios. Es conocer las Escrituras, la palabra de Dios, pero desafortunadamente no se prepararon para poner en práctica lo que esa Escritura decía de acuerdo al Evangelio de la gracia de Jesús. Mire lo que dice Juan 3, del versículo 1 al 12. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso estar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles
de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si sabes de dónde vienes ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y mire lo que le respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos y hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora, por un momento yo me preguntaba, ¿tendrá algo de malo realmente que uno se prepare, que uno estudie las escrituras, que estos hombres fariseos, líderes de aquellos entonces, conocían la palabra como la palma de su mano? Yo no le veo mal a eso, ¿verdad? No le veo mal que tanto usted como yo no la sepamos. Pero déjenme decirle, ¿verdad?, que conocer la palabra de Dios no nos garantiza que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, como dice la Biblia. No nos garantiza, que tanto usted como yo el día de mañana, de acuerdo a lo que dice la Biblia y las escrituras, podamos ir al cielo cuando moramos. El conocer las escrituras no nos garantiza que tanto usted como yo podamos vivir esa vida en abundancia que dijo Jesús. Amén. Lo que nos garantiza que tanto usted como yo y todos juntos podamos vivir cada una de estas bendiciones es cuando ponemos en práctica lo que dice la escritura. Es ahí donde el milagro de Dios ocurre. Es ahí donde las bendiciones de Dios y la gracia y la misericordia de Dios vienen hacia nuestras vidas. Mire lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El milagro de Dios sobre nuestras vidas ocurre cuando llevamos a cabo en práctica y practicamos lo que dice las escrituras, no solamente cuando las conocemos. Usted y yo podríamos ser un libro abierto y conocer cualquier área de la vida, ya sea matrimonial, espiritual, financiera, económica, negocios, pero el milagro del conocimiento ocurre cuando nosotros venimos y ponemos en práctica lo que sabemos. Amén. Así que le voy a pedir que se ponga de pie conmigo por un momento. Incline su rostro ahí donde está y cierre sus ojos por un momento. Vamos a adorar al Señor. Y déjame decirte, amado hermano, que Dios te recibe tal y como eres. Nuestro Dios no es un Dios que rechaza al pecador. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Él siempre tiene una oportunidad para ti y para mí. No importa lo que hayamos hecho, Él dice que Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Así que en esta hora vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y yo te pido que si tú tienes alguna necesidad en esta hora, sientas la libertad de venir aquí al frente y nosotros vamos a orar por ti. Amén. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta
te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén, gloria sea al Señor. Mire lo que dice Mateo 5:48. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección que Dios busca en nosotros, hermanos, no es como la que la sociedad nos enseña. Amén. La perfección que Dios busca en nosotros es la humildad, ¿verdad? El reconocer que necesitamos de Él, que sin Él no podemos hacer realmente nada. Amén. Es la compasión hacia los demás, es venir delante de Dios y decirle: Padre, hoy reconozco que necesito más de ti, que necesito de tu Espíritu Santo, que necesito de tu presencia sobre mi vida. Ayúdame, Señor, a buscar esa perfección que yo necesito, que tú indicas, Señor, en tu palabra. No la perfección, Señor, de creerme más que otros o hacer de menos a los demás. Así que le voy a pedir que incline su rostro ahí por un momento en su lugar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, Señor, yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser hacedores de ella, Señor, no solamente oidores, Padre. Quita de nosotros, Señor, ese pensamiento fariseo, Padre, de hacer de menos a otros, Señor, o creernos más de lo que somos, Señor. Nosotros somos lo que tú has dicho, Señor, que somos. Somos hijos de un Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. En esta hora te damos gracias por tu presencia, Señor. Bendice, Señor, nuestros hogares, bendice nuestras familias, bendice, Señor, nuestro trabajo y todo cuanto tú nos has dado, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y Catedral de Fe dijo conmigo: amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, hermanos.